buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, asimismo al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados. Del canal Yus Multimedia, tanto a Rafael como a Eduardo, del seminario a Carlos Velasquillo, Valerie y obviamente la maestra Amparo Apolinar que nos acompaña. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy actual, que se ha intitulado Entre la separación de poderes y el autoritarismo. Y tenemos el privilegio de que aceptó estar con nosotros esta tarde el doctor Fausto Kuble García, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros compartiendo el día de hoy. Y antes de iniciar nuestra charla, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo para su síntesis curricular y nuestros oyentes tengan una visión. Entonces, por favor, maestra. Claro que sí, doctora. El doctor Fausto Kuble García, licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo la línea de investigación sobre biotecnología y derecho. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Realizó una estancia doctoral en el Instituto Max Planck de Derecho Público en Heidelberg, Alemania. En el ámbito académico es profesor de carrera de la Facultad de Derecho en las materias de régimen jurídico del comercio exterior mexicano, derecho a la información e historia del derecho mexicano. También es académico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Universidad Iberoamericana con sede en Puebla y en la Escuela Libre de Sinaloa. Ha participado como consultor y consejero en diversos organismos, como lo es el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, miembro de la delegación mexicana que participó en la Conferencia de las Partes, que actúa como reunión de las partes del Protocolo de Cartagena de Seguridad en la Biotecnología en Corea del Sur y Egipto, preevaluador para el ingreso y renovación de solicitantes al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha realizado diversas publicaciones, entre las que destacan las obras Instituciones de Rendición de Cuentas de Estados Unidos de América, Régimen Jurídico de la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, y coautor en la obra Las Constituciones de Canadá, Estados Unidos de América y México. Ha publicado diversos artículos, entre los que destacan derechos indígenas, comercio internacional e inversión, los convenios de Bucareli, antecedentes y contexto, el principio de máxima publicidad en el régimen constitucional mexicano, pasado, presente y futuro de los derechos indígenas, entre otros. Ha participado en diversos congresos, destacan el Coloquio Iberoamericano de Derecho Público en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Comparado de Alemania, del 30º Concurso de Derecho Internacional de Río de Janeiro, organizado por el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, y la sesión externa de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Bienvenido, doctor. No, pues muchas gracias por la invitación. De verdad estoy muy complacido por estar aquí para platicar con ustedes sobre estos temas tan intensos en la agenda nacional, ¿verdad? En total, actual. Nuestro auditorio, como te hemos comentado, son alumnos fundamentalmente de los primeros semestres. Entonces, para iniciar nuestra conversación, te pediría yo pues iniciar por lo básico, ¿verdad? Si vamos a hablar de separación de poderes y autoritarismo, pues que nos dieras un panorama de qué es esto que oímos frecuentemente de separación de poderes, o cuál sería su origen y su importancia, por favor. Es una pregunta muy bonita porque involucra muchos aspectos históricos de dónde viene este modelo de separar poderes. Cuando uno va en la primaria le explican, no, pues hay 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero a pesar de que es correcto actualmente hablar de eso, ya es la idea de poder una idea superada. Más que poderes son funciones, las funciones del poder público, digamos que es uno solo y que se divide en función ejecutiva, función legislativa, función judicial,
como una idea más precisa de lo que corresponde. El modelo viene de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos inventaron esta separación de poderes por también cuestiones históricas que fueron moldeando su forma de gobierno. ¿Cómo fue que vinieron a pensar en esto? Bueno, ellos venían de una especie de dictadura, pero no una dictadura del rey. El rey de Inglaterra no necesariamente era un absolutista. Más bien quien dictaba era el Parlamento. El Parlamento británico se convirtió para las colonias inglesas en una entidad autoritaria, totalitaria. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el Parlamento es una fusión de el poder ejecutivo, llamémoslo así, y el poder legislativo. El gobierno en el régimen parlamentario no es más que una comisión más de las funciones parlamentarias. Entonces el primer ministro, que es un legislador, quien sería el equiparable a un presidente. Entonces ellos venían de sortear leyes muy autoritarias en contra de las colonias, leyes que les grababan impuestos, leyes que les imponían contribuciones sobre cualquier cosa, leyes que les prohibían tener comercio entre colonias, leyes muy intensas en contra de la libertad, que es lo que han pregonado los Estados Unidos. Entonces se reúnen en Filadelfia para analizar sus problemas y hacen una constitución separando la función ejecutiva, la rama ejecutiva, como le llaman ellos, de la rama legislativa. Esta separación tiene muchísimos aspectos doctrinarios. El primero es que ellos piensan que cuando el poder está concentrado, va a producir tiranía. La concentración del poder produce tiranía. Entonces no les queda más que la idea de separar al poder, de decir, bueno, vamos a hacer que el Parlamento nada más haga leyes y que el Ejecutivo sea quien administre la hacienda pública y quien ejecute, digamos, esas mismas leyes. Y ya el judicial tendrá su vocación de ser un poder que va a resolver conflictos en principio, pero después se convierte también en pieza clave, porque la separación de poderes significa tener una serie de equilibrios, de pesos, de contrapesos, en que las tres funciones principales, porque hay mucho más, eso lo vamos a hablar un poquito más al rato, las tres funciones principales, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, tengan entre ellas interacciones que van a producir rendición de cuentas, interacciones que van a modular también la acción de cada uno de los tres. Entonces, entre los tres poderes hay una especie de mecanismo de frenos, pesos, contrapesos, balances, equilibrios, en los que, por ejemplo, una ley exacerbada puede ser vetada por el Ejecutivo, pero también el Ejecutivo tiene que hacerle caso a las leyes que emanen del Congreso. Y el judicial, que también puede anular acciones del Ejecutivo, pero que también los jueces son nombrados con participación del Ejecutivo, y que también el judicial puede anular normas del Legislativo. Entonces se convierte en una serie de interacciones que lo que al final se traduce es en un concepto muy importante que los estudiantes deben estar conscientes, que es el control del poder. El control del poder es un mecanismo justamente para tratar de acabar con el autoritarismo. El modelo angloamericano resultó muy exitoso, muy exitoso, tan exitoso que lograron ser una potencia mundial en poco tiempo, los Estados Unidos. Tan es así que en Francia, un joven francés lo mandan a estudiar el sistema angloamericano, de por qué había sido tan exitoso. Esto fue al principio del siglo XIX. Y él hace su tesis de doctorado, que se convierte en un clásico. Me refiero a La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, que creo que todos los abogados debemos de darle una repasada a ese libro. Tocqueville en el capítulo de tribunales dice: el éxito de los Estados Unidos está en sus tribunales. ¿Por qué?
porque tienen derecho a interpretar la Constitución. Entonces, ese sistema que funcionó muy bien en los Estados Unidos, cuando se importa a México, que fue hace 200 años, en el constituyente de 1823, así hace 200 años andaban así, viendo qué vamos a hacer con México, ya somos independientes, qué alegría, y ahora pues no teníamos una experiencia de gobierno, éramos una colonia que tendría algunas leyes virreinales, derecho indiano, pero no sabíamos ni idea de lo que era gobernarse. Entonces México decide adoptar el éxito de los Estados Unidos y traer literalmente muchas instituciones de los Estados Unidos. En principio, esta separación de poderes de 1824, el federalismo, que también es muy cuestionado, porque Nueva España era un solo reino. Entonces, no era como las colonias, que sí eran entidades distintas, pero aquí éramos un estado monolítico que se rompió para hacer estados ahí de la nada y crear un federalismo a la mexicana. Pero trajimos bien el régimen de separación de poderes de los Estados Unidos como una copia, y insisto, porque era 1824 y a los Estados Unidos les había funcionado mucho esa separación de poderes. Ya después nos duró poquito el gusto, porque la Constitución del 24 fue abrogada por la de 1836, que ahí, además de tener los tres poderes, había otro poder, digamos, magnánimo, que podría anular sentencias de la Corte, decretos del presidente, leyes del Congreso, que era el supremo poder conservador. Era una verdadera aberración jurídica y pues no funcionó mucho. Y regresamos pues del 36, nos vamos a 1843, que ahí es cuando básicamente nace el presidencialismo mexicano. ¿Por qué? Porque las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843 hacen un poder ejecutivo hormonado, muy fuerte, el campeón, el que podía también estar por encima de las resoluciones de la Corte y de las leyes del Congreso. ¿Por qué? Porque se pensaba que un ejecutivo fuerte iba a ser necesario para acabar con la desestabilidad, con la ingobernabilidad. Es decir, un presidente fortachón aseguraría que la nación no estuviera teniendo problemas, que en realidad esta ausencia de democracia es el principal problema, ¿no? El totalitarismo, no autoritarismo, sino el tener todo el control del poder público, eso es justamente un vicio impresionante, y vuelvo a la misma frase, la concentración del poder va a producir tiranía. Pero eran momentos muy difíciles, todo el siglo XIX para México fue tremendo. Imagínense en 1843, ya viendo cómo los tejanos están huyendo, cómo la hermana República de Yucatán estaba en la cola, en fin, el país disolviéndose como Alcacelser, y bueno, hay que hacer un presidente fuerte, ¿no? Para que combata, porque si nos ponemos a hablar ahorita de derechos, de cosas así, y sin embargo, con todo el presidente fuerte, para 1847, pues ya se pierde más de la mitad del territorio, viene otra, se reinstaura la Constitución del 47 y se crea el juicio de amparo con Mariano Otero, que es uno de los instrumentos del control del poder. Justo el juicio de amparo de 1847 se convierte en la idea de decir, vamos a proteger los derechos más allá de tener un presidente fuerte, ¿no? Y viene ahí esa idea de cómo los protegemos, pues que sea el poder judicial, que sean los jueces que digan si un acto de autoridad va a ser congruente, consistente, armónico con la Constitución, que no nace de Mariano Otero, fue antes en 43 en Yucatán con Manuel Crescencio Rejón, quien dice nosotros nos separamos un poquito de la federación, y en la Constitución del 43 de Yucatán ahí aparece por primera vez el juicio de amparo, con la idea de que sea un control constitucional, es decir, el control de poder de una variable constitucional, ¿no? El amparo que protege los derechos que están establecidos en la propia Constitución.
El comentario de lo que has dicho, que me parece muy importante, o sea, sobre todo para quien nos escucha, ¿no? Es decir, este panorama breve histórico que nos has dado, nos queda muy claro cuál es el origen, cuál es esto que va a reflejarse en lo que hoy en día sucede. Y ahorita que señalabas esta reseña histórica, pues me vino a la mente algo que hemos oído, ¿no? De que en Estados Unidos ese federalismo sirvió para unir, en cambio en el caso de México fue, como bien lo has dicho, para separar lo que en principio estaba unido. Pero también en este sentido creo que ha sido muy ilustrativo de que son poderes iguales, y me encantó la idea de hablar de funciones, porque luego hay una mala impresión de que como que hay una jerarquía entre ellos y dándole un papel preponderante al presidente, y creo que en los tiempos que vivimos está flotando esa idea con mucha frecuencia, ¿no? O está subliminalmente ahí, cuando pues en realidad son tres niveles iguales, ¿no? De Exacto. alguna manera, si hablamos del poder legislativo, del poder judicial o del ejecutivo, cada uno efectivamente tiene una función y están al mismo nivel, porque la percepción, creo, de las personas en general o quienes no están muy cerca del derecho piensan como que el presidente está en otro nivel, ¿no? No, eso es un error, aunque sí lo estuvo. Insisto, después de 1843, la tradición presidencialista fue muy fuerte en México. Después vino el 57 también con otra constitución, teniendo igual un poder ejecutivo pues de facto por encima de los otros dos, ¿no? Y así transcurrió el porfiriato, que fue donde, pues, ¿quién iba a estar encima de Porfirio Díaz? Entonces se alimentó la idea de un ejecutivo fuerte, que en ese caso sí fue cierto, un ejecutivo fuerte mantuvo la gobernabilidad y la estabilidad, pero a cambio de la violación de derechos. Entonces heredamos en 1917 todo este bagaje de tener a cambio de derechos un ejecutivo que tuviera mucho más poder. Entonces la Constitución del 17, a pesar de que tendría esta división de poderes, seguía teniendo lo que llamaba Jorge Carpizo del presidente de la República, las facultades constitucionales y las metaconstitucionales, ¿verdad? Que era facultades más allá de lo que establecía la letra de la Constitución. Todavía cuando fue el asunto de la expropiación, bueno, antes de la expropiación, sino del cumplimiento del artículo 27 que hablaba sobre la soberanía del petróleo, Álvaro Obregón les dijo a los ministros, ¿saben qué? Quiero una sentencia que no aplique el artículo 27 a las compañías petroleras para que yo sea reconocido como presidente en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ahí las sentencias evidentemente se hacían en la Presidencia de la República, en la Consejería Jurídica o en la Fiscalía General de la República, la Procuraduría, que era también las veces del abogado de la nación, decían. Entonces, durante todo el siglo XX, el presidente de la República estaba por encima de las otras dos funciones. Vivíamos lo que llamó Vargas Llosa una dictadura perfecta, justamente porque era el presidente totalitario, no autoritario, totalitario. Tendría todo el poder para modificar la Constitución, para llevar su agenda, pero por 6 años. Entonces, ese era uno de los rasgos tan únicos que ha tenido nuestra política, la mexicana, ¿no? Vino después de José López Portillo, que yo creo que se fue, bueno, sí, de los grandes, poderosos tlatoanis que tuvo este país. Vino después un proceso, digamos, de desmantelar al poder ejecutivo. Ese desmantelamiento comienza con la creación de órganos y organismos autónomos de el poder ejecutivo. Y el primero en irse es el Banco de México. El Banco de México, bueno, ya antes lo había hecho la UNAM, pero en otro ámbito, ¿no? Deshacerse de la influencia del Estado o de los poderes del Estado.
Pero fue el Banco de México quien empieza a separarse, y ahora sí el presidente de la República pues no tiene nada que hacer con la política monetaria. Es decir, su secretario de Hacienda sí participa y todo, pero no es quien conduce, dirige la política monetaria. López Portillo de repente decía, pues vamos a imprimir más billetes y ya, con eso ya tenemos mucho dinero, provocando una inflación impresionante. Entonces, empiezan a desmantelar al presidente, y la función, por eso hablo de funciones y no de poderes, la función monetaria, de política monetaria, se desprende del seno del Poder Ejecutivo. Y luego viene la cascada, la función de proteger los derechos humanos se deslinda con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después viene la función del derecho a la información y protección de datos, viene la función electoral, esa también estuvo alguna vez albergada en manos del presidente de la República, y la desplumada no acaba ahí, vino también las telecomunicaciones, la competencia económica, la geografía, estadística, informática, el tema de la regulación energética, en fin, y el presidente de la República en papel, en la Constitución, empieza a tener mucho menos funciones cada vez. Y eso pues fue, digamos, un proceso que estuvo continuo hasta Peña Nieto. La nota de este presidente es que cuando llega Andrés Manuel López Obrador, pues ya no era tan poderoso como los anteriores, es decir, ya la política monetaria ni le hablan, en transparencia ni le hablan. Entonces, todos estos organismos autónomos, que aquí hay que anotarlo también, que no han sido tampoco panaceas, tampoco han sido perfectos, porque la idea, si bien no son poderes, son funciones, digamos, electorales, funciones de transparencia, funciones de Banco Central, son casi como la idea de poder, es decir, de tener una función exclusiva tú como entidad. Y viene de ahí el verdadero problema, los equilibrios, los contrapesos, las balances no existen con estas otras funciones. ¿Qué quiero decir? Que la idea de la división, de la separación de poderes, es tener independencia, pero con interdependencia, no autonomía. La autonomía, volvemos a lo mismo, empiezan a concentrar el poder en su ámbito de competencia, sin peso, sin frenos, sin balances, sin equilibrios, y teniendo una especie de ínsula, de isla de poder, donde si yo manejo la transparencia lo voy a hacer como quiera, si yo manejo los derechos humanos igual. Entonces no existe esa misma interacción que era la base justamente de la separación de poderes del ideario angloamericano. Pues vamos a un pequeño corte y regresamos con la pregunta. Regresamos ahora con ustedes. Regresamos con ustedes, agradecemos el que nos acompañen. Quiero enviar un abrazo con mucho cariño a nuestra querida doctora Norca López Abarriba, que nos hace el favor de acompañarnos, y a todos a los que están con nosotros. Y sin más, pues voy a dejar la voz a la maestra Amparo, que casi se la arrebata. No, muchas gracias. Es que justo a partir del panorama que el doctor nos brindaba sobre cómo ha sido esta evolución en nuestro país, de esta separación de funciones, pues inevitablemente la cuestión viene para el panorama actual, ¿no? Porque justamente usted denotaba ciertos aspectos que le decía, ¿no? Parecía que ya hemos vivido en nuestro México y que inevitablemente estábamos volviendo a repetir. Entonces, justamente la pregunta va en ese sentido, doctor. ¿Cuál es el panorama actual de esta separación de funciones? Bueno, es muy, muy importante esa pregunta que tú haces, porque es un panorama que parece que se quiere regresar a lo anterior, porque las instituciones, digamos, del neoliberalismo no han funcionado para beneficiar al pueblo. En ese aspecto, ese argumento pues es un poquito impreciso delante de la realidad actual. Lo que es cierto es que, si bien el Poder Judicial tiene muchos vicios, por ejemplo, o los legisladores también, tener, digamos, el servilismo hacia el Poder Ejecutivo,
pues también esa es una ausencia de valores democráticos. Porque aunque el poder legislativo tenga mayoría del grupo en el poder, pues no por eso va a haber incondicionalidad. Y por ahí respeto a algunos legisladores que sí han volteado a otro lugar cuando definen que la estrategia no es la propicia, incluso de la misma bancada del gobierno. Por lo que respecta al desmantelamiento que hablábamos, es decir, la pérdida de facultades y de atribuciones del Poder Ejecutivo, hay que señalar algo que también es muy importante. Ese desmantelamiento no ocurrió en el orden local. Si los gobernadores siguen siendo muy poderosos, más poderosos que el presidente de la República, los gobernadores sí están por encima de sus tribunales superiores, están por encima de los legislativos, y bueno, los organismos autónomos locales pues también tienen muchísima ausencia de poder. Entonces, básicamente lo que se pretende en una democracia es que el poder esté controlado para que no existan excesos, abusos o deficiencias. De cualquier manera, el poder tiene que estimarse dentro del marco legal. Y hay dos conceptos que ahora que nos escuchan nuestros estudiantes, hay dos conceptos que tenemos que diferenciar. Y son dos en la misma palabra, la palabra política. En inglés existen dos palabras que sí definen bien la función de esta palabra política. Policy y politics. En español las dos se traducen como política, salvo que policy se refiere a las políticas públicas, es decir, a la serie de estrategias, de metas que se propone un gobierno y, digamos, los pasos metodológicos para lograr esas metas. Y el politics, que es el quehacer social de negociar con el poder. Lo que hacen los políticos, digamos, es justamente negociar el poder, o al menos eso deberían de hacer, transigir con el poder, porque piensan distinto, tienen otras visiones, pero necesitan, de alguna manera representan a México, y esa representación pues debe ser lo más consensuada para tomar una determinación sobre una ley. Entonces, mientras la política pública debe tener un diseño, pues digamos, matemático, científico, ¿cómo logras, digamos, comunicar de aquí a Oaxaca? Pues bueno, haces una política pública que proponga comunicar más al Estado con el centro. Y ahí es cuando viene, pues necesitamos más carreteras, puentes, túneles, en fin. Todo eso es producto de una estrategia basada en ingeniería, en ciencia, en mecánica de suelos, en fin, una gran cantidad de cosas. Sin embargo, la política, que es el quehacer social, pues no necesariamente tiene este aspecto de la política pública, son aspectos muy distintos. El político pues va a regalarnos las perlas de la Virgen cuando estemos nosotros en campaña, y vamos a hacer hospitales y vamos a tener educación y comunicación y no va a haber hambre, la delincuencia va a estar abatida, en fin, todas esas que son promesas de campaña, que son válidas y que todo el mundo las hace y que todo el mundo está de acuerdo, es decir, nadie quiere este escenario tan grotesco que vemos en México de ultraviolencia, de veras. Yo que estoy ya entrando al otoñal, al periodo otoñal de la vida, pues me acuerdo que antes las películas hacían La Naranja Mecánica, que todo el mundo, ay, es una película súper violenta. Bueno, ahorita la ve uno y parece de Disneylandia. Sí. De verdad, hay en la tele cosas mucho más violentas. Y nuestra propia realidad como mexicanos, qué horror, es muy violenta. Entonces, sí, si bien el propósito, de acuerdo con Max Weber, que fue de los grandes de la sociología y de la administración pública, el político se fija metas. Dice, vamos a acabar con la inseguridad, vamos a acabar con el rezago educativo, vamos a hacer. Esas metas después se alcanzan
teniendo políticas públicas adecuadas. Pero esas políticas públicas pues no son caprichos, es decir, si hay una montaña y tengo que atravesarla, pues voy a hacer un túnel, y si digo, no, pues mejor hagan unos puentes que parezca algo armónico, pues ya, ahí se amuela, porque yo no soy experto en ingeniería y tampoco voy a proponer cómo comunicar a un estado con otro. Entonces, ahí viene el problema, cuando el político, digamos, el que se dedica al quehacer social, quiere él diseñar la política pública, pues se encuentra con la realidad. Claro. Viene este gran problema porque, regresando a lo que nos viene de la división de poderes, pues esta superdivisión de regresar al presidencialismo unitario, autoritario y totalitario de la década de los 70 y 80, pues vendría a ser un retroceso espantoso. Sí, el presidente tiene que conducirse bajo la carta de navegación que es la Constitución, y alcanzar ese estado que es la distinción de todas las civilizaciones, que es el Estado de Derecho, ¿no? El Estado constitucional de derecho. Entonces el poder ejecutivo debe ceñirse a la Constitución. Pero ¿quién le va a decir qué es o no constitucional? Pues tiene que ser el Poder Judicial. Tiene que ser el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que ya vimos que las sentencias no le gustan al Ejecutivo. Ninguna. Pero más allá de que yo no he escuchado un solo argumento, no me gusta por X, Y o Z, el argumento es falacia, es decir, no le gusta porque el Poder Judicial está podrido, no le gusta porque son de la mafia del poder, no le gusta porque obedecen a la oligarquía, o sea, no me estás dando ningún argumento de por qué no te gusta que te digan que es inconstitucional o anticonstitucional tus acciones, ¿no? Hoy se quejaba, bueno, de que un juez había suspendido las obras del Tren Maya por no tener las manifestaciones de impacto ambiental. Pues bueno, es que se lo dice la ley, no se le ocurrió al juez. Debe tener una serie de requisitos cualquier obra pública o privada, la que sea. Y entre esos requisitos es una manifestación de impacto ambiental. Si no la tienes, sencillamente no la puedes hacer, aunque seas el Poder Ejecutivo. Entonces ahí viene este papel tan importante del Poder Judicial, que también sirve para hacer rendición de cuentas, para tratar de orientar al Ejecutivo y decirle, a ver, es que no puedes hacer las cosas al margen de la ley. Tienes que incluir dentro de tu estrategia, dentro de tu política pública, una ruta jurídica para poder desarrollar tus programas, porque no está mal que haya un tren, es decir, sí se necesita comunicación en el sureste, no está mal tal vez una refinería, eso sí es cuestionable, o un nuevo aeropuerto, pero no el que tenemos. Es decir, lo que sí está mal es que las cosas se hagan sin el diseño jurídico suficiente, sin la estructura jurídica necesaria para que sea un país de leyes. Claro. Porque si no, imagínate, Elsie, nos vamos a decir, pues las leyes no sirven, me están estorbando, no puedo hacer lo que yo quiera. Pues no, porque no es un espacio privado de una sola persona el gobierno, sino que es algo público y nos atañe a todos, propios y extraños, fifís y chairos, como quieran decir. Claro. Aquí esas divisiones no existen. La Constitución es el único lugar común en donde todos los ciudadanos, todas las personas de este país, tenemos un asidero. Entonces, todos los políticos, todos los gobernantes, todos los funcionarios públicos deben obedecer esa Constitución. En el momento en que se quebranta, pues se lacera el orden público del país. Se desquebraja porque, pues bueno, el ciudadano ve cómo las leyes están ahí de adorno y pues nosotros consideramos que también las podemos violentar. Y así ni seguridad pública, ni salud, ni educación,
ni ninguno de los derechos humanos que tanto tenemos aporreados, no en esta administración, tradicionalmente. Claro. Es impresionante, ¿no? Como la salud, por ejemplo, que es lo mínimo, es la base, la salud pública está por encima de todo. Por ahí hay un adagio latino, salus publica suprema lex, es decir, lo principal es la salud. Y sí, en uno como persona, pues sí, con que tenga salud, hijo, no importa que repruebe sociología. Y más ahorita, somos sobrevivientes todos los que estamos aquí de esta hoy, pandemia, ¿no? tan infame. Bueno, el estudio que hizo el maestro Hernández Bringas de aquí de la universidad, en donde evidenció cómo la latencia o la posibilidad de morir era mucho mayor en hospitales públicos que en privado. Uh-huh. O sea, ¿qué estamos jugando? Si la gente se murió no de COVID, sino de desprotección social. Ahí es algo muy tremendo. Por ahí hay un libro que vale la pena que consulten, que se llama Salud a la deriva, de Jorge Espinosa. Él es muy revelador porque dice, en México la inversión en salud es de 4% del Producto Interno Bruto, lo cual es mucho dinero, pero insuficiente para un país de este tamaño. Y si nos vemos a otras realidades, por ejemplo España invierte 9-10%, Portugal 9-10%, ya Inglaterra, Estados Unidos están arriba del 15%, casi el 20%, ¿no? Ahí es una evidencia importante, porque por muy eficiente que sea el sistema de salud en México, con 4% no va a alcanzar jamás. Jamás. La política pública, la realidad te dice, tiene que ser arriba del 10%. Entonces, con 4% no va a haber buena salud jamás. No, y ahorita que decías esto pensé en educación, porque dicen cada año sube el presupuesto, sí, pero si tú analizas se va a sueldos, un 90 y pico % se va a sueldos, y entonces para actualización, modernización, preparación es un minimorum. Entonces sí se da más, pero se está yendo a sueldos, ni siquiera a veces ni mantenimiento de las escuelas, porque con mucha tristeza vemos escuelas que no hay agua potable, que no hay los insumos necesarios para que los alumnos estén bien. Entonces dices, no se está cumpliendo con la función que deben de realizar, ¿no? Y una reforma también a los profesores, es decir, también, eso hay que decirlo, los sindicatos de educación, que son básicamente dos, la coordinadora y el sindicato, pues tienen cooptados a la Secretaría de Educación Pública, y no se puede dar un paso para adelante o para atrás sin el palomeo de los líderes sindicales. Entonces, fíjense que en Corea del Sur pasaba exactamente lo mismo. La educación allá estaba tomada, digamos, por sindicatos, y de alguna manera lograron exorcizar a la Secretaría de Educación, pues, de estos males tan profundos, porque son muy profundos. Es decir, también son los maestros, y son 4 millones de un lado y otro tanto de otro. Entonces se convierten también en aliados políticos, y si yo te apoyo, tú me dejas seguir. Entonces ahí viene un círculo vicioso difícil de romper, pero que sí es rompible. Finalmente hay países que lo han hecho. Pues Corea lo hizo, porque Corea estaba lo hizo en los mismos niveles que México y ahora está en los primeros lugares. Y ahora ¿no? está en los primeros, y España también tendría un nivel hasta más bajo que los mexicanos. Pero nosotros nos hemos aletargado. ¿Y de dónde, cuál es la fuente de esto? Pues justamente el unipersonalismo del poder. Cuando a México se le ha ocurrido hacer instituciones por consenso, tomar decisiones por consenso, es decir, que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo, ha sido los momentos más esplendorosos de la vida pública del país. Pero cuando ha sido decisiones de una sola persona, de un solo grupo, ahí es cuando nuestro país ha tenido los mayores problemas. Entonces el consenso es una de las claves para poder lograr justamente las metas de los políticos, instrumentar políticas públicas importantes, ¿no?
Pues tenemos varias intervenciones, así es que en estos minutos que nos quedan, Carlos, espero que ya hayas hecho alguna selección. Sí, sí, haciendo... Tenemos muchas participaciones, has causado mucho impacto en quienes nos favorecen con su atención. Entonces, Carlos, por favor, sí. que se nos acaben los minutos. Gracias, doctora. Sí, justo haciendo una especie de síntesis de algunas de las cuestiones que nuestros escuchas están manifestando. Ahora que hablaba un poco sobre el Estado de Derecho, Anaís nos pregunta, pues, ¿cómo impactaría entonces la afectación a la división de poderes en el Estado de Derecho? Y yo agregaría, quizás para ser un poco más concreto y no repetir tanto lo que usted ya nos ha manifestado, pues a corto plazo, ¿no? En el contexto ya más actual, más inmediato. Pues la democracia se va construyendo, ¿no? Y yo creo que incluso es hasta saludable este periodo para darnos cuenta de que no es nuevamente una salida viable regresar a los regímenes que había antes. Creo que es importante, sí, que lo estudiemos, que lo valoricemos, porque hay mucha gente que está pensando distinto. Es decir, sí he oído voces, incluso de académicos de aquí de la UNAM, diciendo que el país necesita mano fuerte, que el país necesita algo que lo controle, pero en realidad no es la mano fuerte, sino la mano inteligente lo que va a sacar de estos problemas. ¿Cómo solucionado en Corea? Pues no fue metiendo a los líderes sindicales a la cárcel o persiguiendo a los maestros, sino más bien consensuando, concientizando. Es que es algo que los españoles dan un brinco también cuando todas las fuerzas políticas se reúnen en ese palacio de la Moncloa y dicen, bueno, tenemos intereses muy distintos de izquierda, de derecha, conservadores, liberales, en fin. Pues bueno, vamos a manejar nuestros intereses, pero con la Constitución. Y de aquí nadie se sale. Y no me haces ni de derecha ni de izquierda. Violar la Constitución se convirtió justamente en lo que nadie va a hacer. ¿Qué ha sido lo que ha mantenido a los Estados Unidos? La vigencia de su Constitución. Y a nosotros nos ha faltado justamente armonizar el régimen político con el régimen constitucional. Entonces es un problema que sí tenemos los mexicanos, pero que yo creo que eventualmente lo vamos a... No sé si lo veamos, pero eventualmente está detectado, pues está analizado. Tampoco yo estoy descubriendo nada nuevo. Necesitamos consensos para acabar con la corrupción, consensos para que haya educación, consensos para que exista salud. En fin, es nada más, parece muy sencillo, ahorita lo digo muy fácil, pero lograr esos consensos nos ha costado 200 años. Claro, sí, justamente. Y una segunda cuestión, doctor Kubli, que igual sacaremos de síntesis de varios comentarios de nuestros, la gente que nos favorece con su atención, sería, bueno, justamente ante la desigualdad que empieza a crecer entre órganos autónomos y toda esta parte que se ha invadido, digámoslo, ¿de qué manera podríamos empezar a regular o empezar, quizás no a regular, pero sí diría yo, cambiaría la palabra como pues empezar a dar el contrapeso, ¿no? A este daño? También es una pregunta muy importante. ¿Cómo lograr esos consensos? ¿Cómo lograr ese contrapeso? ¿Cómo lograr el reconocimiento? Porque si algo es cierto es que la oposición está deprimida ahorita. No hay una oposición sólida en México y bueno, justo esa oposición pues ha sido el alimento de este contexto. Si vemos de dónde vienen las cosas, es culpa también de que no hubo continuidad en los anteriores sexenios de inclusión. Siempre fue excluyente el sistema político mexicano. Y esa exclusión ahorita tiene una de sus variables más importantes. Pues bueno, lo que necesitamos es incluir. Pero ¿cómo logramos eso? Pues habría que pensar en cómo lograr una inclusión y no querer derrocar a un régimen para imponernos nosotros, porque eso es lo que ha estado pasando. También hay que repensar nuestra democracia, porque se gana con poco, es decir, el que gana con 51% de los votos de los electores va a ganar todo y queda 49% sin representación. Todo un poder dedicado a un solo grupo. Entonces el poder ejecutivo pues también debería tener representaciones de otras
fuerzas políticas y no nada más el que gana gana todo, ¿no? Porque ahí es cuando viene también ese desconocimiento y ahora me toca a mí y no me importan los demás, es mi gobierno, es mi estilo personal de gobernar y no admito a nadie. Entonces, probablemente una de las salidas sería generar un esquema de gobierno de gabinete, en donde en el gabinete haya fuerzas opositoras también, ¿no? Un poco el parlamentarismo es eso, el gobierno, si bien el primer ministro es quien tiene la mayoría, pues parte de los ministerios, de las secretarías de Estado, pues son de la oposición porque hay que negociar dentro de ellos estos escaños. Entonces sí necesitaríamos revalorar esta democracia y hacerla más incluyente de alguna manera. Pues mi querido Fausto, estamos muy contentos, hemos aprendido mucho, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado, se nos quedan en el tintero muchas cosas y como vemos has causado mucho impacto en quienes nos favorecen y nos acompañan en nuestro programa. Mil gracias y estaremos pronto reuniéndonos otra vez. A los que nos hicieron el favor de estar con nosotros, les agradecemos infinitamente, les deseamos una excelente semana y los esperamos el próximo martes a la misma hora en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces. Muchas gracias.